Muy buenas tardes con todos. Reciban el cordial saludo de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Agradecemos, como en las oportunidades anteriores, la presencia de nuestra audiencia, y esta actividad se lleva a cabo en conformidad con la Resolución Rectoral 7422-2020 TU-UNFB. Es la resolución que autoriza las sustentaciones por la modalidad virtual. En esta oportunidad continuamos con la especialidad de Arqueología con el aspirante al título profesional, el bachiller Luis Alfredo Fernández Guanda, para lo cual le vamos a ceder el pase para la conducción de la sala al presidente de la sustentación, al doctor José Delgado Mejía. Adelante, doctor Delgado. Muchas gracias, señorita secretaria. Vamos a continuar con nuestro evento académico y le vamos a solicitar al alumno que haga el paneo correspondiente. Ok, procederé a hacer el paneo. Estoy total. ¿Se nota? No, todavía. Tienes que prender tu cámara. ¿Ah? No te veo tu cámara, solamente está tu inicial nomás. Sí, está encendida su cámara, profesor. Yo estoy viendo AW, nada más. Y lo veo al doctor. Profesor Delgado, ¿usted logra ver al joven? Yo sí lo veo al joven que acaba de Sí, yo mostrar el también lo ambiente. estoy viendo. Profesora Luzmi, ¿usted lo ha visto? Sí, he hecho el paneo del caso. Sí, Bueno, yo soy el sí, único que no lo profesor. veo, entonces. Doctor Delgado, Sí, para que le dé la indicación a la profesora Luzmi de la lectura de la resolución. ya, muy bien, Alfredo. La doctora Luzmi puede dar lectura a la resolución correspondiente que lo declara expedito para la sustentación del título profesional. Listo, doctor. Resolución de canal número 353-2022 SA-FH-UNFB. Visto el proveído número 0140-2022 OGGE-FH-UNFB del 2 del 11 del 2022 de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado y el expediente número FHU 247 OGGE UNFB, seguido por el bachiller en Arqueología Luis Alfredo Fernández Guanda, quien solicita la resolución de expedito para optar el título profesional de licenciado en Arqueología. Se resuelve declarar al bachiller en Arqueología Luis Alfredo Fernández Guanda, expedito para optar el título de licenciado en la especialidad de Arqueología por la modalidad de suficiencia profesional, artículo 20 del nuevo Reglamento General de Grados y Títulos de la UNFB, resolución rectoral número 2900-2018, CU-UNFB, del 25/6/2018 y resolución número 3518-2006, UNFB. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Alumno Alfredo Fernández Guanda tiene 20 minutos para la sustentación de su trabajo. Okay. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Doy muchas gracias al jurado, ¿no? Y a la Universidad Villarreal por haberme formado todo este tiempo y darme la oportunidad el día de hoy de poder presentar este trabajo de investigación y poder postular o obtener la licenciatura. El trabajo de investigación se llama Patrón de asentamiento en sociedades cazadoras y recolectoras del litoral de Hilo.
costa del extremo sur del Perú durante el periodo arcaico medio. El trabajo que vamos a tratar, ¿no? Trata sobre el periodo arcaico en la costa del extremo sur del Perú. Tengamos en consideración que el periodo arcaico es aquel periodo, según los términos de Gordon Willey, que se caracteriza por sociedades que se dedican a la caza, pesca y recolección, ¿no? Entonces, estamos hablando de sociedades de carácter de tipo igualitario. Algunas generalidades antes de comenzar el trabajo. El nivel de la investigación es de tipo explicativo, debido a que va a explicar el tema del patrón de asentamiento en las sociedades cazadoras-recolectoras del sur del Perú. El tipo de investigación es cualitativa, ¿no? Debido a que está tomando datos, ¿no? de manera de la muestra para tratar de explicar un determinado problema. Y el enfoque de la investigación es de tipo inductivo, puesto que vamos a tomar datos al azar, datos de manera particular para tratar de generar una explicación de carácter general al final. El patrón de asentamiento es una metodología, una herramienta de trabajo, ¿ya? Que fue puesta por primera vez en el año 1954 en el proyecto del Valle Virú, a través de las investigaciones de Gordon Willey, ¿no? Es una herramienta de trabajo que tiene el sustento teórico de que el patrón de asentamiento es un reflejo de la forma de cómo la sociedad digámoslo así, se manifiesta en su medio o en su alrededor, en su medio ambiente, en su paisaje. La forma del asentamiento es una forma, denota ciertas características de cómo el hombre usa el espacio, ¿no? Y es una forma que denota también sus alcances tecnológicos y su forma de organización social. Para esto, el patrón de asentamiento tiene dos tipos de análisis. El análisis intrasitio, que es decir, a través de un objeto de estudio, en el caso de ciertos asentamientos, se comienzan a analizar de manera individual, ¿no? Se comienza a analizar de manera uno por uno, ¿no? Y después es el análisis intersitio, donde se establecen ciertas categorías conceptuales para combinar todos los datos que se han tenido de manera particular y generar un análisis intersitio para obtener cierto tipo de regularidades. El ámbito geográfico y la muestra. Nuestro ámbito geográfico es todo lo que es la costa del extremo sur del Perú, y nuestra muestra son los sitios arqueológicos de Yara, el sitio arqueológico de Kilómetro 4, el sitio arqueológico de Villa del Mar, el sitio arqueológico de Ringside y también el sitio arqueológico de Quebrada de Burros. Los objetivos es el determinar el patrón de asentamiento de las sociedades cazadoras recolectoras del litoral de la costa del extremo sur durante el periodo arcaico medio, entre el año 7000 AP al año 5000 AP, en los sitios que ya hemos denotado: Yara, Kilómetro 4, Villa del Mar, Ringside y Quebrada de Burros. Los objetivos específicos: identificar el tipo de movilidad de las sociedades cazadoras y recolectoras de la costa del extremo sur a partir del estudio del emplazamiento, de la muestra, de los sitios que ya hemos mencionado. Establecer la relación lógica entre la ubicación de los asentamientos de Yara, Kilómetro 4, Villa del Mar y Quebrada de Burros, y definir las variables que determinaron la ubicación de estos asentamientos. Nuestra propuesta teórica, ¿no?, confirma de que, o más o menos nuestra propuesta teórica trata de postular, ¿no?, de que toda sociedad trata de, digámoslo así, asimilar la geografía, asimilar el clima, en este caso el paleoclima, ¿no?, y generar una conceptualización de este. Esta conceptualización va a ser el término de paisaje. Los cazadores recolectores, según el modelo teórico del arcaico, en el cual en el arcaico temprano vivían a partir de la transhumancia, y es cuando en el arcaico tardío genera ya lo que se conoce como la sedentarización, van a pasar de la transhumancia al sedentarismo a través de una reducción de la movilidad. Es decir, que el paso de transhumancia al sedentarismo es un paso de alta movilidad a un paso de muy poca movilidad, pero eso depende de una mayor especialización, una mayor adaptación para esta reducción de su misma movilidad. Entonces, esto significaría de que los sitios de cazadores recolectores transhumantes y los sitios de cazadores recolectores sedentarios deberían tener diferencias en el patrón de asentamiento. La otra propuesta teórica que hemos recogido es la teoría del rol de Binford, en el cual nos dice de que las costumbres funerarias de una determinada sociedad, las costumbres funerarias son una expresión del desarrollo tecnológico y del tipo de organización social de un determinado grupo humano. Es decir, una sociedad tiene una determinada tecnología
Y esta tecnología y este tipo de organización social se ve reflejado en las costumbres funerarias. Tomando los conceptos de la teoría del rol, citando a Binford, se ha sostenido que la práctica mortuoria en sociedades igualitarias tendría directa relación con lo que el individuo fue en vida. El análisis intrasitio que vamos a ofrecer es un análisis que se ha hecho a través de la recopilación de datos de los sitios arqueológicos que se han venido trabajando en la costa de Hilo durante los últimos 40 años. Este es un trabajo de carácter recopilatorio, ¿no?, en el cual tratamos de dar una propuesta interpretativa a todas las investigaciones que se han dado hasta el día de hoy. Tenemos los antecedentes, ¿no?, que en la zona de Hilo, que han venido trabajando desde Ule, en el 1918, en el área de maestranza de Chinchorro, muy cerca de la frontera con Chile, o en Chile, muy cerca de la frontera con Perú. Richardson en 1985, Torres y Watanabe, Weiss, Guillén, Rasmussen y Umire. Richardson trabajó en Ringside, Torres y Watanabe en Villa del Mar, Weiss en kilómetro 4, Guillén en Villa del Mar, Rasmussen su tesis doctoral en Yara y Umire en su tesis de maestría para Yara. Ringside, ¿no?, se encuentra en lo que es Pampa del Palo. Acá vemos una fotografía. El sitio fue descubierto porque pasó un bulldozer, ¿no?, por esta zona de Pampa del Palo para la construcción de lo que vendría a ser el basurero municipal, y es ahí donde Richardson ve los perfiles y establece 4 unidades de cateo, ¿no?, de 1 por 1 de los perfiles, para determinar una secuencia que se va a ver reflejada en esta correlación. Los fechados radiocarbónicos de Richardson denotan una ocupación que va desde el año 10.000 AP hasta el año 5060 AP. Pero tengamos en cuenta que esta última fecha, la fecha más temprana, es tomada sobre una base de concha de concholepas, por lo cual muchos investigadores denotan como Lavallee que no es una fecha fiable, entonces toman la segunda fecha de 8755 como el inicio de la ocupación. Villa del Mar, ¿no? Primero, Villa del Mar se encuentra dentro de los terrenos de lo que vendría a ser el Instituto Peruano de Seguridad Social de Salud Social en Hilo, ¿no?, y entre los terrenos del Colegio Cristo Redentor. Acá los trabajos demostraron la existencia de entierros funerarios muy cerca al nivel de la superficie, y se hizo un rescate realizado por Torres y Watanabe en el 86 y después en el año 95 por Karen Weiss, que hizo su trabajo de investigación. Este es un plano de distribución de las tumbas excavadas. Este es un dibujo de la tumba 1 por Torres en 1986. Kilómetro 4, muy cerca al área de fundición, a unos 7 kilómetros del área de Hilo, ¿no? Eso es un área de la muestra tomada por una foto de Google Earth. Este es un plano de ubicación que muestra las zonas donde se excavaron, ¿no?, donde se realizaron las excavaciones en 1998. Esta es una superficie de ocupación en los periodos temprano y arcaico. Todo esto es del material publicado por Weiss. Estos son algunos de los entierros que tiene Weiss, ¿no?, que presenta. Tiene muchos más que iremos viendo. Yara, ¿no?, que Yara fue descubierto por el equipo de Michael Mosley, del cual Karen Rasmussen y Karen Weiss eran alumnas. Entre la quebrada Yara y la quebrada Chololo se encontraron evidencias de ocupación prehispánica muy tempranas y se realizaron excavaciones, sobre todo en el área que se muestra en rojo. Acá vemos los entierros que se descubrieron en el año 1994, ¿no?, excavados por Rasmussen, y después en el año 2007 Umire continúa con la excavación encontrando estos contextos muy complejos. Acá vemos el área de ubicación y un perfil, ¿no?, donde se ve la ubicación de alguna de los entierros que se encontraron. Quebrada de Burros, el sitio más conocido hecho por Lavallee, ¿no? Está muy cerca de la quebrada de Sap, de lo que es la cuenca del río Sama, ¿no? Este es un área, es una fotografía donde muestra el área de excavación. Vemos la cercanía a una quebrada con agua permanente. Y esta es una fotografía de las excavaciones donde vemos varios de los elementos, ¿no?, del nivel 4 sobre la superficie. Se hizo mediante el método de decapado. El profesor Farfán también creo que ha trabajado ahí. Esta es la cronoestratigrafía del campamento arcaico de Quebrada de Burros. Nuestros resultados. El análisis intersitio. Vamos a hacer ahora las comparaciones. Para hacer estas comparaciones hemos necesitado establecer categorías conceptuales. Y estas categorías conceptuales de lo que nosotros entendemos por lo que es el paso de la transhumancia al sedentarismo tienen que tener ciertos indicadores para aterrizar, ¿no?, y poder corroborar así cuáles son
las evidencias materiales que nos permitirían a nosotros establecer cuándo una sociedad pasa de lo que es la transhumancia a la sedentarización. Para eso hemos escogido el emplazamiento y la ubicación como indicador, las áreas domésticas y habitacionales y las áreas funerarias y los cementerios. El emplazamiento y la ubicación. Esta es una foto satelital que muestra la ubicación de los sitios en el área hilo. Yara, kilómetro 4, Villa del Mar y El Anillo. Vemos toda esta parte de acá que es la cordillera de la costa, ¿no? Y acá vamos a ver que estos sitios tienen un patrón un poco diferente en cuanto a su ubicación. Yara, hacia el norte, y kilómetro 4 dependen o están ubicados entre lo que son las quebradas de la cordillera de la costa. Villa del Mar se encuentra a 750 metros de lo que es el río Osmore o el río Hilo. El sitio del Anillo, por su parte, se encuentra en todo lo que es Pampa del Palo, una zona desértica, y se encuentra bastante lejos de las quebradas o las fuentes de agua. En cambio, el sitio de Quebrada de Burros en la cuenca del Sama está necesariamente ligado a una cuestión de, está ubicado muy cerca de lo que es una quebrada permanente con una fuente de agua permanente. El cuadro de distancias que estamos presentando entre los asentamientos del periodo arcaico medio con los valles y la desembocadura de los ríos nos muestra la distancia entre los sitios arqueológicos y los ríos. El único sitio que está bastante cerca de un río es el sitio de Villa del Mar. Ya de por ahí podemos concluir que el patrón de asentamiento de los sitios de Yara, kilómetro 4, Rinza y Quebrada de Burros no es un patrón de asentamiento de ribereño, sino que está más relacionado con los que son las quebradas. Y son quebradas que no necesariamente tienen flujos de agua permanente. Vemos que en el caso de Yara, acá vemos, ¿no? Este es un cuadro que muestra la cercanía que son a las quebradas más próximas a estos sitios arqueológicos. Y vemos que Yara se encuentra muy cerca, entre 60 y 50 metros a lo que es la quebrada Chololo y la quebrada Yara. Kilómetro 4 entre 120 metros y 430 metros a la quebrada más cercana. Villa del Mar se encuentra lejos, más de 2,5 kilómetros de la quebrada más cercana, pero al encontrarse 750 metros de un río, del río Osmore, es el único sitio que cumple con la condición de estar cerca, ¿no?, que de un patrón ribereño. Y Ringside, en el área de Hilo, vemos que están bastante lejos, ¿no?, casi 6.800 metros de la quebrada más próxima, lo que significaría que debería haber alguna otra fuente de agua que no ha sido identificada hasta el día de hoy. Cuando vemos que la distancia entre los asentamientos del periodo arcaico medio, ¿no?, vemos cuál es la distancia entre los sitios arqueológicos entre sí. Yara se encuentra, el sitio más próximo a Yara es kilómetro 4, a 8.3 kilómetros. Kilómetro 4 tiene a 8.3 kilómetros el sitio más cercano Yara y el sitio de Villa del Mar a 10 kilómetros. Villa del Mar, 10 kilómetros de kilómetro 4 y a 10.4 kilómetros de Ringside. ¿No? Ringside a 10.4 kilómetros del sitio de Villa del Mar, y Quebrada de Burros se encuentra casi a 49 kilómetros, 59 kilómetros el sitio más temprano. Las áreas domésticas y habitacionales. Vemos que las fotografías de las áreas domésticas que se han encontrado al día de hoy difieren mucho de la profusión de lo que se encuentra para el arcaico medio en lo que es el área de Chile. Esto es una fotografía que muestra un área habitacional excavada por Watanabe. Esta es una fotografía de la excavación de Ringside, ¿no?, de la excavación de la unidad C. No se encuentran áreas habitacionales, pero Richardson denota de que este es un campamento permanente debido a la estratificación que hay en lo que es toda la secuencia de ocupación del Conchal. Para él, un Conchal bastante estratificado es evidencia de una ocupación de carácter permanente y probablemente por eso que llama que es un asentamiento de carácter permanente. Disculpe la redundancia. La fotografía del nivel 4 en Quebrada de Burros sí denota probables estructuras probables estructuras habitacionales con planta de forma ovalada, ¿no? Al igual en el nivel N4, también en otra fotografía de Quebrada de Burros, pero no tenemos más evidencia de eso. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a leer a los arqueólogos, ¿no?, que han estudiado estas zonas, están hablando ya de un proceso de sedentarización, de sociedades que prácticamente están habitando de manera permanente estos sitios. Este cuadro que tenemos, que estoy mostrando, son los elementos arqueológicos identificados en las excavaciones. Según estos arqueólogos, el tipo de ocupación es de carácter permanente en los 4 sitios del área de Hilo, pero de carácter temporal en Quebrada de Burros. Curiosamente, Quebrada de Burros tiene mucho más evidencia de áreas habitacionales que los otros sitios.
Áreas de vivienda en Yara no se han encontrado, sí en kilómetro 4, sí en Villa del Mar, sí en Quebrada de Burros y no en Ringside. La forma de la planta es circular en 3 de estos sitios. Evidencia de fogones hay en 3 de estos sitios. Kilómetro 4, Villa del Mar, Quebrada de Burros. Disculpen. Entierros individuales hay en 2 de los sitios de Hilo y en 1 de los sitios de Tacna. Entierros colectivos hay en los 3 primeros sitios, Yara, kilómetro 4 y Villa del Mar. Entierros colectivos hay en también áreas funerarias, también se encuentran en estos 3 sitios. Estratificación de material malacológico con chales hay en Ringside, Quebrada de Burros y en kilómetro 4. Áreas con materiales líticos también se encuentran y áreas de basura. O sea, hay una cierta redundancia en estos sitios, pero no en la misma calidad. Áreas funerarias y o cementerios. Este es un dibujo que muestra una tumba colectiva encontrada por Karen Weiss en el sitio de kilómetro 4 en el año 1999. Encontramos 7 individuos completos, pero restos de 22 individuos. Y esto demuestra de que más que una tumba colectiva, estamos hablando de un lugar donde se depositan los muertos, ¿no? Y se reabre esta tumba colectiva y se van depositando, se van modificando como especie de un osario, más que como una tumba que simplemente se depositan los muertos y ya no se vuelven a modificar. Esta es la tumba del entierro de 1994 durante las excavaciones de Karen Rasmussen. Vemos cráneos alrededor del entierro y vemos un entierro que no se excava, pero que después se ha recuperado por Umire en el año 2007. Ahora, cuando se dan las excavaciones de Umire, nosotros estamos viendo de que este es el entierro 2007, 3 y 4, pero a su alrededor hay 9 cráneos de niños. Es imposible pensar de que estos cráneos hayan sido producto de un sacrificio humano, porque no hay evidencia de eso. Lo que nosotros estamos proponiendo es que estos cráneos son producto de que se está generando una especie de entierros de carácter simbólico que exceden la capacidad de la teoría del rol de Binford. Significa de que hay personas de que están yendo a los cementerios a abrir las tumbas, a sacar cráneos en específico para generar otro tipo de entierro que tiene un carácter simbólico aún mayor de lo que cuando el individuo fue en vida. Esto también se puede, este mismo patrón se recubre en la tumba colectiva de kilómetro 4, en el rango 78, puesto que estos entierros se modifican para generar una mayor significación. Esto es algo que Umire llama como patrón de nucleación cíclica, ¿no? que también lo estudian los arqueólogos norteamericanos. Acá encontramos la fotografía de la muestra con el entierro de 1997, ¿no? Con huellas de evidencia interpersonal que excava la doctora Guillén, que encuentra ese entierro con violencia, ¿no? Porque se le ha clavado 6 puntas de proyectil en el cuerpo. Pero esta violencia no supone un proceso de territorialización. Esta violencia no supone un proceso de competencia, porque como vemos, los asentamientos están bastante alejados entre sí y no compiten por la extracción de los recursos, sino que es práctico de la naturaleza humana generar esta violencia. Nuestras conclusiones. Se llegó a la conclusión que los sitios arqueológicos de Yara, kilómetro 4, Villa del Mar, Ringside y Quebrada de Burros y las sociedades cazadoras y recolectoras que habitaron durante el periodo arcaico del 7000 a 5000 años poseen un patrón de asentamiento que nosotros vamos a llamar como transhumancia de corto espectro o transhumancia de distancias reducidas. Es decir, utilizan asentamientos cerca a fuentes de agua y a la línea costera mientras el recurso hídrico esté disponible. Una vez no lo esté, se procede a establecerse en otro asentamiento de la línea costera que cuente con este recurso. El tipo de movilidad de las sociedades cazadoras y recolectoras que habitaron durante el periodo arcaico medio, como los sitios de Yara, kilómetro 4, Villa del Mar, Ringside y Quebrada de Burros, consiste en una movilidad reducida debido a que la transhumancia de cortas distancias que estas sociedades practican es necesaria para su modus vivendi. No hay evidencia de una transhumancia que vaya de costa a sierra. Todas estas aprovechan simplemente la línea costera. El análisis de las distancias con las quebradas y las fuentes de agua próxima permitió determinar la lógica de los emplazamientos y su ubicación, llegando a concluir que los asentamientos tienen un circuito de desplazamiento. Este circuito de desplazamiento los obliga a asentarse en el litoral y necesitan tener biotopos para la obtención de recursos alimenticios condicionado a la cercanía de las fuentes de agua. Por lo tanto, las rutas de desplazamiento son reducidas, no más de 3 kilómetros, para eso está el cuadro que hemos mostrado. La distancia entre asentamientos excede el rango del circuito y por lo tanto, o sea, la distancia que hay entre los asentamientos excede el rango de este circuito de obtención de recursos y por lo tanto no hay contacto entre asentamientos.
de haberse dado el caso de ser contemporáneos. Las variables que permitieron establecer los asentamientos de Yara, kilómetro 4, Villa del Mar, Rinza y Quebrada de Burros son el emplazamiento y la ubicación muy próxima al litoral de la costa, entre 50 y 1 kilómetro, en los 5 casos que hemos visto. La cercanía a una fuente de agua menor a 1 kilómetro es fundamental. La no cercanía entre asentamientos y la proximidad a ecosistemas de playas rocosas, playas de arena, humedales y zonas de lona también son otros de los factores que deciden para dónde se van a ubicar estas personas. A modo de terminar, el carácter de los cementerios no es una prueba de evidencia de que hay una ocupación constante. Los cementerios son como landmarks, son marcas terrestres, son marcas en el territorio que les recuerdan a los miembros de esta tradición cultural los lugares donde se entierran sus ancestros dentro de un circuito de transhumancia en el cual no solo estos cementerios son los lugares donde se entierran todos sus ancestros, sino que son lugares recordatorios de memoria y muerte que a su vez señalan lugares con ventajas cualitativas para la ubicación y para el emplazamiento. Muchas gracias. Eso sería todo. Gracias, Alfredo, por tu exposición. El profesor Farfán tiene la palabra para hacer las preguntas correspondientes. Bien, primeramente, felicitarlo a Alfredo por el esfuerzo que ha hecho en poner al día una etapa bastante difícil de entender en el extremo sur. Es importante también señalar que el trabajo que ha presentado se encierra en un segmento del territorio, ¿no? Incluye básicamente como 5 o 6 sitios, si se quiere así, en donde él está mostrando para el periodo arcaico medio, ¿no? La posibilidad de una movilidad que no necesariamente implica un sedentarismo claro. El asunto, creo yo, es de que hay varios factores, y esto quisiera que también lo entiendan, hay varios factores que implican el sedentarismo, es cierto. O sea, un sedentarismo no implica solamente estacionarse en un lugar y controlar el medio ambiente o controlar su entorno, sino además de la subsistencia, hay otros factores que comienzan a motivarse, que es la domesticación, ¿no? de plantas, de animales. Entonces, implica ya la apropiación de un territorio y las marcas territoriales, ¿no? de ubicación comienzan a surgir. Y esto comienza a entenderse en el pensamiento y las manifestaciones en la materialidad, obviamente. Entonces, de ese tipo de cosas parece que no aparece, parece que no hay. La presencia, por ejemplo, en la Quebrada de los Burros, de estas arquitecturas que están, obviamente eso pertenece pues al arcaico medio, quizás un medio más tardío. Pero estamos ya frente a un área, como dice, donde hay el elemento líquido, el agua, está en una quebrada, está ligeramente metido del litoral, pero sin embargo los otros sitios que están a la orilla y están utilizando una plataforma, una zona abrigada por el farallón que está marcando un lugar propicio para el hábitat. Yo lo que quisiera que nos explique un poco más es de qué manera los marcadores territoriales que están siendo por la presencia de entierros, ¿no? Tienen relación a la tradición chinchorro, porque cuando estuvimos con Daniela Valdé exploramos esa parte, ¿no? Los contactos que hay, queríamos entender esta parte y queríamos entender hacia la parte norte también, donde tú estás, donde tú has encontrado, bueno, tú has visto, ¿no? Con esta presencia de en la zona urbana. El asunto es de que Daniela Valdé, a diferencia de las otras investigaciones, ha realizado un trabajo sistemático, programado, direccionado. A diferencia de los otros, son
puntuales, son pozos de control, son estratigrafías controladas, a diferencia de Quebrada de los Burros, que es excavación en área, ¿no? Bastante controlada. Entonces, ¿cómo los datos de Daniela Valé, por ejemplo, pueden ser relacionados a Chinchorro y cómo puede ser relacionado esto suponiendo un eje, ¿no? Para ver la parte norte donde tú estás, donde tú has encontrado estos 4 sitios Reich y los que están en las playas, cercanas a las playas, ¿no? Entonces, una explicación un poco más en relación a la presencia de los enterramientos que serían marcadores y que serían también el inicio previo a la domesticación de plantas y animales, ¿no? Entender el paisaje como un marcador simbólico, como un marcador del amanecer, del anochecer, ¿no? Porque ya están en un solo lugar. El sol les va a salir el mismo de los mismos lugares y va a darse cuenta que hay un movimiento del cosmos en un lugar cuando están en un lugar determinado. Y eso va a estar relacionado a la muerte, va a estar relacionado más que, ¿no?, lo que es la subsistencia. La subsistencia es una manifestación real, ¿no? Entonces, yo quisiera que me explicaras un poquito más sobre estos puntos, ¿no? La relación Chinchorro, la relación Quebrada de los Burros y con los 4 sitios que tienes en la zona norte. Claro, profesor, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la Valais, el equipo de la misión francesa, encuentra un entierro en lo que es el área de Quebrada de Burros, pero con una disposición del cuerpo totalmente diferente, ¿no? Nosotros sabemos que la tradición cultural chinchorro es muy conocida por el tipo de entierros de tipo extendido, ¿no? Que están justo los cuerpos extendidos, ¿no? En posición de cúbito dorsal, con las manos en el pubis, ¿no? Que cuentan con algún tipo de ajuar, como son puntas de proyectil, que denotan sus actividades de cazadores o de pescadores, ¿no? Que tienen cestería. Sin embargo, lo que encuentra la Valais es un entierro de un niño, de un infante, de un niño, si no me equivoco, ¿no? Que está en posición flexionada, ¿no? En posición flexionada de modo lateral. Esta tradición funeraria es anterior a la Chinchorro. Se le conoce como el complejo Huentelauquen, ¿no? En lo que es el área de Chile, ¿no? O como en el Perú también le llaman pre-Chinchorro. Entonces es un complejo que se va generando, ¿no? Y que es anterior, que va desde el año más o menos 12.000 AP hasta finales del arcaico temprano. Entonces, la Valais trata de relacionar esto con los entierros que se encuentran, por ejemplo, como en H2, que es excavado por, si no me equivoco, por Santoro, o por los entierros que se encuentran en Huentelauquen o en Quebrada de las Conchas en el área de Chile. Entonces, ella denota de que esta tradición es anterior a lo chinchorro, pero que el sitio de Quebrada de Burros sí tiene relación con este tipo de sociedades, debido a que el utillaje lítico es bastante parecido, ¿no? Nosotros, a diferencia de los otros, si usted ha excavado en Quebrada de Burros, usted denota de que el material lítico, ¿no?, que se genera y la ocupación en Quebrada de Burros es bastante prolongada, que va desde el arcaico temprano hasta finales del arcaico medio. Entonces, si hay una relación, ¿no? Si podemos decir de que sí hay grupos que probablemente tienen este tipo de utillaje, pero que en el caso de Quebrada de Burros no se da la existencia de estos contextos funerarios o no se han llegado a descubrir. En el caso de los sitios de hilo, ¿no?, se ha descubierto, a diferencia de unidades habitacionales en profusión, como las que se encuentran en Quebrada de Burros o como las que se encuentran en el norte de Chile, sí se ha encontrado un patrón funerario. Este patrón funerario se basa necesariamente en entierros que se les ha correlacionado como chinchorro, ¿no?, por el hecho de que son extendidos, por el hecho de que están enterrados muy cerca de la superficie, que también es otra característica de los entierros chinchorro, pero hasta el día de hoy no se ha encontrado lo que son las momias, ¿no?, el tratamiento mortuorio básico por el cual se habla de los chinchorros. Pero aún así se sigue considerando de que el área de influencia de la cultura chinchorro se da hasta el norte de Hilo. Yo en mi trabajo tengo mucho cuidado en tratar de asegurar de que esto es chinchorro, puesto que si nosotros nos vamos más hacia el norte,
¿no? Hacia el área de la zona de Chilca, también, y comenzamos a compararlos con los contextos funerarios que se tienen para el arcaico medio, nos damos cuenta de que son bastante parecidos. La propuesta de José Luis Salcedo, el doctor José Luis Salcedo de la Católica, en vez de hablar sobre cultura chinchorro, está hablando sobre el complejo lítico Chilca-Chinchorro. Entonces, está hablando de sociedades que habitan todo el arcaico medio, que tienen el mismo tipo de utillaje, que tienen un parecido patrón de enterramiento, pero dentro de este complejo bastante largo en toda la costa, en el área de Chile, en el área de lo que es el área de los valles, ¿no? De Azapa, en el valle del río Arica, ahí se genera una sociedad que tiene un tipo de patrón de enterramiento en específico que le llaman chinchorro. Mi trabajo está orientado a generar un tipo de reflexión que tanto de las categorías conceptuales que conocemos al día de hoy, que se conocen como chinchorro, son ciertas y se pueden aplicar al área de Perú. Que tanto de la realidad que se genera en el área de la arqueología chilena se puede aplicar en el área de Perú, y que tanto de eso, en verdad, está, digámoslo así, sesgando nuestra interpretación a la hora de encontrar los datos. Alfredo, dos cuestiones más. Primero, sigo insistiendo en la parte de los sepulcros, en la parte de la muerte, tomando en cuenta de que esto es un indicador bastante profundo que contribuye a la sedentarización, toda vez que el muerto debe ser controlado, debe ser visto, debe ser recordado, ¿no? Es parte de la memoria, consecuentemente hace que la gente se quede en ese lugar o esté en el entorno. Punto uno. Punto dos, sobre eso algún comentario si tienes. Y lo otro es sobre lo que nosotros estamos considerando cazadores, recolectores o recolectores solamente economía marina, o estamos hablando de cazadores de monte ribereño, de quebrada adentro, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Hay alguna evidencia que has encontrado en las investigaciones que tú has visto, ¿no? Si están compenetrando hacia el interior y están trayendo, por ejemplo, porque lo que sí sabemos hay tarucas, ¿no es cierto? Lo que no sabemos es otros animales que se está consumiendo para combinar y para tener una economía mixta, que no solamente es litoral, sino monte ribereño y de las partes medias. Voy a responder, profesor. El uso de estos contextos funerarios que ya comienzan a hacerle carácter más complejo, porque no solo es el entierro del individuo, sino que se genera una especie de simbolización, una especie de puesta en escena de carácter simbólico, ¿no? Si ustedes ven la tumba que hemos presentado, ¿no? Con 9 cráneos de niños, ¿no? Ya excede lo que es la capacidad de esto. A mi modo de interpretación, todavía no es un indicador de sedentarización. Es un indicador de cierta complejidad social donde los grupos comienzan a generar una especie de inicio de la ancestralidad, ¿no? Inicio de la ancestralidad. Pero la evidencia sugiere de que no hay un proceso de sedentarización. Hay una propuesta teórica de la cual yo sigo, ¿no? Que es para que la sedentarización tiene que ver con la territorialización. Pero la territorialización, a su vez, tiene que ver con el paso de lo que es la familia nuclear, de la familia extendida a la familia nuclear. O sea, con el reconocimiento de los hijos como propios de los padres, ¿no? Eso es lo que Luis Felipe Bate llama como lo que es la revolución tribal. La revolución tribal se da con el cambio de la familia extendida, donde todos reconocen a los hijos como parte de la misma comunidad, cuando se genera su propia familia nuclear y su propia estructura. Es ahí cuando comienzan a generarse las ideas conjuntamente con el sedentarismo y se genera la idea del territorio. En los casos de Chinchorro, nosotros el 75% de los tratamientos mortuorios que se generan tanto en el norte de Chile como en el área del Perú señala de que solo se da tratamiento mortuorio a un sector de la población etaria, mujeres y niños, y los hombres simplemente son tratados como entierros normales sin modificación alguna. Esto para muchas personas, para muchos arqueólogos, es tomado como una evidencia de todavía la no reconocimiento de estos grupos de cazadores-recolectores de la paternidad individual y del nacimiento de la estructura nuclear. Y esto es solo teórico, pero es un paso necesario para la idea de la territorialidad. Entonces, no hay evidencia de eso, pero eso no significa de que los entierros complejos no estén generando un tipo de simbología que pueda unir al grupo social
dentro de una forma que al día de hoy nosotros no conocemos, porque no sabemos qué están significando estos entierros complejos. Si es un proceso de la centralización, si es un proceso que se va ligado al marcador de la medición del tiempo, o si, como podría ser, un inicio de los procesos de ancestralidad, pero una ancestralidad grupal, no una ancestralidad que se vea ligada al origen de linajes o al origen de clanes. Correcto. Bien, yo creo que, aunque no me quedó claro mucho todavía sobre si había casa, ¿no? Desde de las partes medias, si se ha encontrado, por ejemplo, restos, ¿no? Como restos de huesos, ¿no? O pelambres, ¿no? De este tipo de animales de adentro. Entonces, eso implicaría bastante y sustentaría la territorialidad que acabas de decir, ¿no? Porque para mí, como lo decía yo, Rosa Fun, para la zona norte, ¿no? Y también lo que se explicó para la zona central es que la economía marina es más que suficiente para la subsistencia. A lo mucho van a hacer caza en los montes ribereños y es suficiente para los pequeños grupos humanos que están ahí. Entonces, lo que quería saber era si en este lugar hay la presencia o la materialidad de lo que es restos de caza. No, discúlpeme, se me pasó, traté de responder la primera pregunta. En el caso de la segunda pregunta, no hay evidencia de asentamientos en el valle. Y eso no quiere significar de que no existan, simplemente no ha habido investigaciones valle adentro donde se puedan encontrar sitios del arcaico, ¿no? Ahora, si nosotros revisamos los materiales, ¿no? Y revisamos la información, podemos encontrar que después del material malacológico, el segundo material más consumido son las aves marinas, ¿no? Hay evidencia de plantas silvestres, ¿no? Del carácter de loma, ¿no? Estas cebollas que crecen en los oasis de niebla que lo están comiendo. También hay evidencia de caza de otarios. Hay evidencia, ¿no? de pequeños mamíferos de carácter marino, ¿no? Pero en muy pocos casos se encuentra, por ejemplo, lo que es la taruca o el venado. En el caso de Villa del Mar, la tumba número 5 tiene presencia de algodón, pero ese algodón ya es del año 4400 AP. O sea, estamos hablando ya que no pertenece al arcaico medio. Entonces, toda la evidencia sugiere que la economía al día de para el arcaico medio es netamente marina y no hay evidencia de que estén yendo al valle. Eso no significa que no exista, de que no se haya dado, simplemente de que al día de hoy no contamos con esa evidencia para poder hacer ese tipo de teorizaciones. Gracias, Alfredo. Me parece que está convincente tu respuesta. Gracias, profesor Farfán. La doctora Romero puede hacer la pregunta que crea pertinente. Gracias, doctor. En tu trabajo hablabas o mencionaste sobre la investigación o la metodología científica que empleaste. ¿En qué autores, mencióname 3, te has basado para definir tu tipo de investigación, tu nivel y tu enfoque? Tu audio. Bueno, consulté un libro de que cuando el profesor Farfán nos enseñaba metodología, ¿no? De un Tamayo, o sea, se apellida, ¿no? Sobre lo que es metodología de la investigación. También investigué lo que es Luis Felipe Bate, el proceso de investigación en arqueología, ¿no? Y también investigué lo que es bueno, en verdad consulté esos dos autores, ¿no? Y también me fijé un poco en lo que es el método del patrón de asentamiento de Gordon Willey. A ver, la segunda pregunta. ¿Sí? De tus variables que has trabajado, mencióname 3 autores de tu primera variable. Ya, a ver, disculpe, un ratito, ¿ya? A ver. Las variables. Ya. Lo que fue las variables para el presente de investigación, se escogieron variables de tipo independiente y de tipo dependiente. Las variables independientes en el trabajo de investigación es la geografía alrededor de los asentamientos y su paleoclima. ¿Ya? Nosotros para lo que es la geografía consultamos al INGEMET, ¿no? Que es el Instituto Geográfico Meteorológico del Perú, si no me equivoco,
Para lo que es la paleoclima, consultamos el libro de Quebrada de Burros del Daniel Lavallee, ¿no? Donde tiene todo un acápite a lo que es la parte del paleoclima. Y nuestras variables dependientes son las áreas de residencia y las áreas fúnebres, los contextos funerarios recopilados en los sitios de Yara, Kilómetro 4, Villa del Mar y Quebrada de Burros, las distancias entre los asentamientos, ¿no? Que ya de la muestra, y la distancia entre cada asentamiento estudiado. Para las residencias y las áreas de fúnebres, leí la tesis doctoral de Karen Rasmussen sobre lo que son las causas del sedentarismo en la costa subcentral del Perú, de 1998, el libro de Daniel Lavallee del 2009, ¿no? Para las distancias entre los asentamientos, ahí sí fue una investigación propia que yo hice porque tuve que estar consultando todo en Google Earth y en ArcGIS toda la ubicación de las quebradas y para sacar la información en cuanto a su posición geográfica, ¿no? Los contextos funerarios que se encontraron, consulté lo que es las publicaciones de la doctora Sonia Guillén, las publicaciones de Rasmussen, de Karen Rasmussen, la tesis de maestría de Adam Umire, ¿no? Y la tesis doctoral de la doctora Karen Weiss. Listo, muchas gracias. Adelante, doctor. Gracias, doctora, muchas gracias. En la metodología de tu trabajo de investigación, has manifestado de que has empleado el método procedimiento inductivo. ¿Cuál es la diferencia con el deductivo y por qué precisamente el inductivo en tu trabajo de investigación? La diferencia entre el método inductivo y el método deductivo tiene que ver con que el método deductivo comienza con generalizaciones para llegar a cuestiones de conclusión de tipo particular, ¿no? En cambio, el método inductivo se basa en lo que es se basa con lo que es digámoslo así, vamos empezando con estudios de carácter particular con el fin de realizar generalizaciones y conclusiones de carácter general. Entonces, en mi trabajo hemos comenzado con el método inductivo porque hemos comenzado a estudiar sitio por sitio, a hacer un análisis intrasitio, ¿no? De todas las características, después comparaciones con el fin de generar una generalización de toda una muestra de representativa, ¿no? De la realidad. Ya, ok. Y en cuanto se refiere a los resultados, ¿a través de qué métodos se encuentran unos resultados más coherentes, precisos, exactos y convincentes? Bueno, nosotros, en lo que nosotros hemos tratado de demostrar acá, primero, el trabajo nace de una recopilación de todos los trabajos que se han generado durante los últimos 40 años de los arqueólogos anteriores. Yo no he excavado en ninguno de estos sitios, he tratado de leer y recoger todas las publicaciones de estos para generarlas en la parte de los antecedentes y en la parte del análisis intrasitio, ¿no? Ahora, nuestros resultados parten ya del plus, digámoslo así, del aporte de esta investigación. Nosotros hemos primero generado categorías conceptuales. ¿Qué entendemos por transhumancia? ¿Qué entendemos por sedentarización? ¿No? Y a partir de esas categorías, y nuestra propuesta teórica, ¿no? A nivel de constructivo. ¿Qué tanto de la sedentarización estamos seguros que existe? ¿Qué tanto de la transhumancia o qué tanto de lo que los autores propugnan en verdad es aplicable? Entonces, para eso nosotros establecemos las categorías, la transhumancia, la sedentarización, las definimos y establecemos indicadores. Nuestros indicadores, ¿no? Para decir en qué parte del proceso nos encontramos, fueron, como vuelvo a repetir, la ubicación y el emplazamiento, el estudio de la relación de la ubicación y el emplazamiento de cada sitio con su medio entorno, ¿no? El estudio de las áreas habitacionales o lo que se conoce como áreas residenciales, y por otro indicador, el patrón funerario. ¿Por qué? Porque son los elementos arqueológicos que más se han encontrado en todos este tipo de investigaciones. Entonces, a partir de esos tres indicadores, nosotros hemos generado esta propuesta interpretativa para establecer estos, bueno, a partir de los resultados de las excavaciones de los investigadores, establecimos las categorías, los indicadores para generar una propuesta interpretativa que sea acorde y que sea nueva. ¿Tu trabajo es cualitativo o cuantitativo? Cualitativo. Es de carácter cualitativo, ¿no? ¿Por qué?
puesto que se están utilizando una población y una muestra no representativa, ¿no? Y se están evaluando los datos para establecer un marco de nivel explicativo. Ok, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Alfredo. Bueno, vamos a pasar a la sala de deliberaciones para poder determinar el resultado de la sustentación. Hey. Doctor. Sí, ya estamos los tres. Yo estoy también acá. Pero no sé. ¿Listo, doctor? Mi cámara no deja. Profesor Farfán, ¿puede hablar unas palabras? ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor, todavía está en la sala principal. Es que ese es el asunto, de que yo ya he entrado a la sala de deliberaciones. Sí, pero lo que vamos a hablar lo vemos todo. Ya, sí, entonces voy a salir.
¿Ya estamos? Ya creo, estamos ya. Entonces, vamos a continuar con este evento académico. La doctora Rudmi puede dar lectura al acta correspondiente. Listo, doctor. Magíster Ludmi, su micro está apagado. Listo. Abre tu micro, Ludmi. Ok. ¿Qué estamos esperando? Doctor Delgado. Sí, ¿Procedo? sí, ya le dije, doctora, que puede proceder con la lectura del acta correspondiente. Listo, doctor. Procede entonces. Acta de título profesional sustentación. En Lima, a horas 3 p.m. del día martes 15 de noviembre de año 2022, se realizó la sustentación virtual a través de la plataforma Microsoft Teams a cargo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, dando cumplimiento a lo dispuesto en la resolución rectoral 7422-2020 CU-UNFB de fecha 24/7/2020, en presencia de los miembros del jurado. Presidente, el doctor José Abelardo Delgado Mejía. Secretaria, Magíster Rudmi Violeta Romero Núñez. Vocal, licenciado Carlos Arturo Farfán Lobatón. Se inició el acto público de sustentación por la modalidad de suficiencia profesional en conformidad con la resolución número 3518-2006 UNFB, en la que don Luis Alberto Fernández Wanda expuso el trabajo de investigación para optar el título profesional de licenciado en arqueología, patrón de asentamiento en sociedades cazadoras y recolectoras del litoral de Hilo, costa del extremo sur del Perú durante el periodo arcaico medio, 7000 AP, 5000 AP. Su asesor fue el magíster Julio Rodolfo Macías Ley. Concluida la exposición,
resueltas las cuestiones de orden técnico profesional formuladas por los jurados y efectuadas las calificaciones, el postulante al título obtuvo el siguiente resultado. Aprobado por mayoría, en fe de la cual se asienta la presente acta que firman los señores miembros del jurado y jefe de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora. Le agradezco su participación y vamos a llevar a cabo el juramento de honor. Señor Alfredo Fernández Wanda, jura por Dios, la patria y estos santos evangelios cumplir fiel y eficazmente con las funciones y obligaciones del licenciado en arqueología que la Universidad Nacional Federico Villarreal le confiere en nombre de la nación. Su micro, joven, está Alfredo, apagado. tu micro. Ok. Yo, Luis Alfredo Fernández Wanda, al abrazar por libre y espontánea voluntad la profesión de arqueólogo y como expresión jurídica de mi compromiso con exigencias propias de las humanidades y las responsabilidades que ello conlleva con la nación, juro por la patria y la Constitución Política del Perú, cumplir con la fidelidad a los principios y fines democráticos de la sociedad peruana y hacer realidad el desarrollo integral de la persona humana, fin supremo del Estado. Si así fuere, que Dios, la patria y la universidad lo premien, si no, lo demanden. Felicitaciones, Alfredo. Hemos cumplido con este evento académico. Si alguno de los integrantes del jurado quisiera hacer uso de la palabra, no puede hacer. Listo. No es mi lector. Licenciado Alfredo Fernández Wanda, felicidades por su disposición y su título obtenido y éxitos futuros. Muchas gracias, Magíster Ludwig. Yo quisiera también, no sé si, yo quisiera también expresar y felicitarlo a Alfredo, porque este tipo de trabajos requiere bastante dedicación y conocimiento, puesto que se ha puesto al día o se ha puesto en el estado de la cuestión, ¿no?, de este periodo tan difícil que pocos arqueólogos lo dedican. Todos se han dedicado a las etapas medias, tardías, pero etapas tempranas, pocos arqueólogos se lo han dedicado. Desde la década de los 70, ¿no?, 80, no hay investigaciones fuertes sobre esto. Espero que continúes con una excavación posterior para tu grado de magíster. Muchas gracias, profesor Farfán. Felicidades también por parte de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado, estimado Alfredo Fernández. Éxitos en su vida profesional. Comunicando a través del correo electrónico, a través del delegado con lo referente a los demás trámites. Damos por cerrada la actividad. Se agradece también la presencia de los jurados, el doctor José Delgado Mejía como presidente,
Profesor, muchas gracias con todos, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Alfredo, ¿me escuchas? Alfredo, ¿me escuchas?